Ok. Hola, hola, ¿cómo están todos? Nuevamente por aquí en nuestro programa Bendecir Musical, la segunda parte de nuestro episodio número 40, Sonidos de Experiencia, Teclados y Producción, con nuestro invitado especial, el pianista, tecladista y productor musical, Willy Croes. Entonces, Willy, aquí seguimos nuevamente, muy interesante. La primera parte, de verdad que es espectacular todo lo que te ha tocado vivir en tu experiencia, que se queda Sí, corto en una entrevista, serían varias, porque es así es. mucho lo que, tus vivencias y mucho también lo que tienes que aportar. Así que todos los que escuchan por aquí, pendientes con todos esos tips por aquí que da y secretos en la música y en la producción, nuestro querido Willy Croes. Entonces, seguimos aquí con otro aspecto que es muy interesante porque no solamente te ha tocado vivirlo por ser un excelente pianista y tecladista, sino también como productor. Entonces tienes las dos facetas, que es interesantísimo, que es en el momento que toca una presentación en vivo y también cuando ya toca la parte en estudio de grabación, que es otro nivel, otros formatos, otras estrategias que se utilizan. Entonces, háblanos un poquito de esa parte, las diferencias, los pros, los contras, cómo es el tratamiento para ti, pues que tienes esos dos roles de músico y también como productor. Sí, bueno, la parte en vivo es una parte que hay que prepararse, es totalmente distinta. La parte en vivo, que fue la primera parte de mi vida musical, pues, que fue la que como arrancamos todos, básicamente, Claro. tocando con los artistas y preparándonos, comprando tratando de comprar los mejores instrumentos, tratando de siempre tener los mejores equipos, que es una parte que es importantísima a Ajá. la hora de tocar en vivo, de tener los equipos adecuados y tener no solamente la preparación musical, que obviamente es lo principal, pero básicamente viene la preparación después con los equipos, cómo los vas a usar, cómo sacarles provecho a todos esos equipos, que es una parte muy importante. Es importante ver que tu sonido sea muy bueno, que tu sonido sea excelente, que sea actual, que puedas cubrir con tu instrumento todo lo que hace falta para tocar con determinado artista o con todas las exigencias, todo lo que te exige el repertorio de ese artista. Es importante esa parte. Entonces, en mi caso como tecladista, bueno, yo era tecladista, soy tecladista, y entonces siempre tengo que estar al día, siempre estuve al día en lo que era teclados, los sonidos de los teclados, cuáles eran los teclados que estaban de moda, cuáles eran los sonidos que de repente hacían falta para cubrir ciertos aspectos de la música del artista, unos sonidos que de repente me hicieran unos buenos pianos, unos sintetizadores que me hicieran de repente unas buenas cuerdas, unos buenos pads, unos buenos bells, unos buenos efectos. Claro. Es importante tener la parte de los equipos también, ¿no? Y estar Eso como actualizado, preparación de la ¿verdad? parte en vivo. Es, estar Claro, actualizado. y conocer también, no solamente conocer tu instrumento y estar capacitado para tocarlo y ejecutarlo, sino también tienes que conocer de muchas otras cosas, de Exacto. sonido, Ajá. porque parece mentira, uno tiene que meterse y averiguar sobre sonido, qué es el sonido, cómo es esto, esto me suena muy oscuro, me suena muy claro, cómo sacarle yo provecho a este sonido, no, mira, vamos a hacer, o tener ese tipo de conocimiento, que tú puedas decirle de tú a un ingeniero de sonido, que es lo que tú quieres lograr con tu sonido, Correcto. y que el ingeniero de sonido sepa que tú le estás diciendo, mira, ponme una reverb, quítale tal cosa, quítale feedback o métele tal cosa. Eso es importante, ese tipo de conocimiento también que tú lo tengas, obviamente, ¿no? Sí. Claro. Bueno, tomen nota, fíjate que no me equivoqué en el nombre que le puse al episodio, porque me imagino y me imaginé que de verdad la experiencia que tienes tú para poder captar ese sonido, tanto como músico como productor, es fundamental. Ahora, con Sí, respecto al estudio, a los estudios de grabación es otro tratamiento, ¿no? sí, bueno, el Más trabajo en estudio detalle. es otra cosa totalmente distinta, ya es una cuestión
de tener, se parece un poco en que al estudio tienes que llevar también los mismos equipos Ajá. y, y muy buenos equipos. Tienes que tener esa relación igual que puedes tener con un ingeniero en vivo, la tienes que tener con un ingeniero de grabación dentro de un estudio. Tienes que aprender a comunicarte con el ingeniero de grabación. Tiene que haber como una llave y una simbiosis importante tuya con el ingeniero de grabación ya al nivel de productor. Te estoy hablando a nivel de producción y a nivel de mi carrera como productor. Tuve la suerte al principio de trabajar, ya cuando me dieron mi primera oportunidad, que ese es otro cuento que tenemos que llegar ahí, porque me costó, me costó mucho llegar a producir mi primer disco. Aunque yo me preparé, porque una de las cosas que yo me preparé en Berkeley fue para producir, porque a mí me llamaba mucho la atención la parte de producción musical, siempre me llamó mucho la atención el trabajo en estudio, cómo lograr cosas, cómo utilizar mi instrumento para hacer cosas dentro de un estudio de grabación. Me llamó mucho la atención cuando oía música en la radio o cómo llegar a ese sonido, cómo, oye, cómo llegarían esto, este bajo está buenísimo, cómo lograrían ese sonido. Yo siempre tuve esa curiosidad. Muy investigador, fuiste Oye, muy investigador también. sí, sí, tenía esa curiosidad de cómo se lograban hacer ciertos sonidos, Y una de las cosas también que a mí me ayudó muchísimo fue tener esa conexión muy importante y muy directa y muy profunda con los sintetizadores, porque Ah, los sintetizadores a mí me ayudaron mucho a conocer sobre sonido, a lograr, cómo lograr hacer un sonido de tal X de ajá. instrumento o no instrumento o tal X efecto, Efectos, cómo efectos. hacerlo, sí, un efecto de sonido, de repente cómo lograr un efecto de sonido con mi sintetizador. Entonces fui siempre muy curioso de esa parte, de cómo manejar el sintetizador para poder lograr un efecto. Entonces eso me llevó mucho a ayudarme en la parte de producción, me llevó a meterme mucho en la parte de cómo producir discos y cómo llegar a ser productor. Pues como ya te dije, no fue una tarea fácil porque siempre pedí oportunidades y no llegaban las oportunidades para yo producir, pero siempre llegaban las oportunidades de lograrlo en vivo, que era donde yo estaba al principio. Y al lograrlo en vivo, yo sabía que iba a ser fácil lograrlo en estudio también. Entonces, bueno, se dio la oportunidad con muchos productores y conocí su trabajo. Ah, claro. Trabajé mucho con productores aquí de la época, como Carlos Morián, Isaías Urbina, cuando regresé inclusive de Boston, trabajé con gente como Trino Jiménez, bueno, y empecé a trabajar con productores de música para publicidad. Ajá. Eso me ayudó muchísimo también. Trabajé, bueno, como ya te dije, también con Pablo Manavelo antes de yo ser Uy, productor sí. musical, antes de yo tener mi primera oportunidad como productor, trabajé también, tuve con Pablo Manavelo, del cual aprendí mucho. ah, Aprendí mucho con Ezequiel Serrano, también Oye, muchísimo, claro. que es un gran amigo, es un gran amigo y es un tremendo productor. Aprendí mucho de él hasta que llegó la oportunidad de que me dijeron, bueno, mira, ¿quieres hacer tu primer disco? Aquí tengo este artista, ¿lo quieres hacer? Y yo, bueno, claro, lo quiero hacer. Claro. Esa oportunidad me la dio gracias a gente también, que es una cuestión que yo siempre sigo insistiendo en este programa y contigo, Nel, de los contactos que uno tiene dentro de la música y los contactos con la gente, que es Claro. importantísimo. Este, yo conocí a Alejandro Blancuribe, que es uno de los personajes más importantes en la historia musical de Venezuela, pues, en la historia musical actual, de la música actual venezolana. Y él trabajaba en sonográfica, él trabajaba en Fonotalento, eso de que era una empresa de sonográfica. Y bueno, él llama a Ezequiel Serrano para hacer una producción. Y Ezequiel Serrano no podía hacer esa producción porque estaba metido de cabeza en la producción ya de Giordano y en los discos de Giordano. Ya Ezequiel había pegado el primer disco de Giordano.
y Ezequiel estaba muy metido pues con la cuestión, con su proyecto con Jordán. Entonces, cuando llaman a Ezequiel para pedirle que hiciera este artista, Ezequiel dice, mira, yo no puedo, pero yo te puedo recomendar Te a alguien. recomendó. Y ese Ezequiel me recomienda a mí. Y viene este personaje, Alejandro Blancuribe, que como ya te dije, es una leyenda viviente dentro de la música. Y me llama y me hace la propuesta. Pues mira, tengo este artista, ese artista era Sergio Pérez. Y voy y me entrevisto con Alejandro y bueno, y total que llegamos a un acuerdo y le digo que sí, que estoy interesado en hacer el proyecto y bueno, esa fue mi primera experiencia Imagínate, como pero productor. buenísima, tremenda experiencia, porque ya Sergio Pérez era bastante Sí, conocido. Un sí, bueno, no, compromiso, ¿no? Sergio Pérez se da a conocer con el disco que yo le Ah, hago, se que es dio a su primer conocer fue con disco. el tuyo. Ah, bueno, Claro, con el imagínate primer tú. disco. Sí, claro. Bueno, fíjate tú. Tuve la suerte de, bueno, de hacer eso y era lo que yo te estaba comentando. Tuve la suerte también de trabajar con excelentes ingenieros de sonido pues, de esa época, como Juan Carlos Socorro, Miguel Ángel Larralde, todos sus asistentes, Edgar Espinosa, Hermes Carreño, Rafael Enríquez, todos eran excelentes, un excelente personal que había en Telearte. Y bueno, y yo siempre le digo a todo el mundo, yo tuve la oportunidad de aprender como productor con ellos y ellos aprendían conmigo. Claro. Entonces teníamos, porque, Mucha porque, afinidad. porque ellos era la primera vez también que producían y que estaban a cargo de proyectos importantes como ingenieros de grabación. Y yo era Ah, la primera vez que estaba produciendo discos. Entonces nos ayudamos los unos a los otros. ah, Entonces yo claro. le decía, mira, yo quiero este sonido, vamos a ver cómo podemos lograrlo. Y ellos me decían, bueno, ¿cómo podemos hacer tal cosa? Yo les decía de repente, vamos a experimentar. Mucho se hizo experimentando, pues, viendo que hacíamos, experimentando cosas dentro del estudio, se lograron mucho. Y Ah, ahí fue con mi primera producción, fue la de Sergio, como productor musical, fue la de Sergio Pérez. bueno, y mira cómo pegó. Muchacho, te Sí, felicito. No sabía que tuvo, tú eras el tuvo, productor ahí, tuvo, pero Sí, tuvo excelente. mucho éxito, fue muy exitosa, disco de oro, disco de Sí. platino, después también tuve con Sergio Pérez. Y bueno, y hacer ese disco con Sergio Pérez me abrió todas las oportunidades y todas las puertas. De Claro. ahí en adelante pasaron muchas cosas, ya vino un año muy importante en mi vida, que yo siempre lo digo, que creo que fue el año 1988. ¿Por qué? Porque justamente en ese año, en ese trayecto entre el 86 y el 88, logré hacer cuatro producciones que para mí fueron muy emblemáticas y que me gusta mucho hablar de esto porque no tenía nada que ver una con la otra. Mi Ah, primera producción fue Sergio Pérez. Después me llamaron para el primer disco de Elisa Rego, que Elisa era Rego, totalmente distinto, era imagínate. más tecno, más cuestiones, Ajá. sí, donde salieron temas como Selva y Blanco y Negro. Después me llamaron para hacer Cecilia Todd, que es un disco muy importante para mí dentro de mi carrera también, que se llama A tu regreso. Y otro disco que hice en ese mismo lapso de tiempo fue el primer disco de Guaco, el primer disco en sonográfica como Guaco. Guaco, Imagínate. un disco que se llamó Maduro, donde tenía un tema que se llamaba El Zapatero. Entonces, mira, hice Sergio Pérez, Elisa Rego, Cecilia Todd y Guaco. Esos cuatro discos que no tenían nada que ver el uno con el Wow. otro, y fue muy importante para mí esa experiencia porque dije, bueno, puedo hacer esto y puedo Sí, hacer eres esto muy otro. versátil. Ahorita que estás Ye- hablando de esa sí, parte de cuatro discos en producción totalmente diferente, ¿cómo haces tú para, o sea, yo me imagino cómo lo haces, pero para que digas aquí, ¿en qué te basas para lograr transmitir y que se plasme ahí el género musical como tal, la fusión de esos géneros? ¿Qué recomiendas que se debe conocer para dominar esa parte? Porque no es fácil, pues no, ahí tú tienes bastante versatilidad en eso.
Sí, no es fácil porque tienes que conocer de tienes que haber oído mucha, pero Ah, mucha sí. música. Para empezar por ahí, tienes Ajá. que haber escuchado mucha música, conocer muchos géneros, Ajá. conocer desde música clásica hasta música avant-garde, hasta jazz, hasta free jazz, conocer de todo un poco. Entonces eso es lo que te da ese conocimiento. Claro, a mí me depende también, cuando a mí me llaman para hacer un disco, yo me meto mucho dentro de la historia del artista Ah, y claro. más o menos me meto mucho y trato de pulirme y de meterme mucho dentro del estilo. Aunque, Esa. por ejemplo, te voy a decir, el estilo de Sergio Pérez no estaba creado porque Sergio Pérez no existía como artista. Ese estilo lo tuve que crear yo junto con Sergio. Sergio me facilitó las canciones, me dio grandes canciones, porque Sergio es un tremendo compositor, pero ese estilo lo Tú tuve que crear estuviste yo, en los pues, arreglos. Tú en base a estuviste en lo los arreglos. sí, en base a lo que él quería y en Ajá, base a lo que yo pensé que podía salir de esas canciones que me dio Sergio. Y yo creé todo lo demás, pues todo lo demás lo hice yo, todos esos arreglos lo hice yo, llamé a los músicos para tocarlos y todos esos arreglos los hice yo y el estilo lo creé yo en base a las canciones que me dio Sergio, que gracias a Dios eran tremendas canciones y tremendas composiciones, porque eso es importante también. A claro. mí me motiva mucho, 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 mucho la canción que me dé el artista. Si la canción es mala, yo no puedo hacer nada. Por muy buen productor que tú seas y buen músico, si la canción es mala, ahí siempre no va a salir nada bueno, ¿entiendes? Pero si tú tienes artistas como Sergio Pérez que viene y te da esas cancionzotas, después trabajas con artistas como Guaco, que viene con canciones espectaculares y con una buena propuesta. En el caso de Guaco, yo no era muy ducho en el estilo de ellos, los había escuchado por supuesto, pero también aquí viene otra faceta como productor también y otra cuestión que uno tiene que hacer como productor. Yo no conocía mucho del estilo de Guaco, entonces, ¿qué hice en el caso de Guaco? Yo dejé que ellos trabajaran, les di su espacio Mm. y desarrollen ustedes, y yo vengo y según lo que ustedes desarrollen, yo les doy mis toques. Bueno, mira, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar este sonido y ponemos este, vamos a cambiar esto, pero yo como no era muy Vas experto coordinando, estás más ya en la en parte ese de tipo de dirección y música, coordinación, ¿no? sí, yo llego y le doy esa libertad al artista para que ellos creen y yo Claro. llego y pongo mis toques, les doy mis toques con mis teclados, les doy mis toques con mi conocimiento tal vez de sonido, les digo, mire, ese bajo no suena muy bien, vamos a cambiarlo por este bajo o vamos a repetir esto porque para que suene mejor, vamos a hacer esto así, vamos a grabar estas voces de esta forma, ¿entiendes? Claro, Pero ese tipo de ayuda que es producción también, claro. eso es producción. Entonces, yo no hice arreglos dentro de Guaco, yo no hice arreglos. Los arreglos los hicieron ellos. Pero yo les dije les dije cómo hacer ciertas cosas Claro. y les dije cómo usar ciertos sonidos. Y ellos usaron mis teclados y ellos usaron mi experiencia como que ya yo tenía haciendo otros discos y de ahí sonó y salió algo muy bueno, salió algo muy chévere. Y ese disco a mí siempre me gustó mucho Oye, como vale. el Ahora sonido. fíjate, ahorita que hablas de... Y no, 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 ajá. termina, termina. No, y ahí lo mismo pasó con con otros géneros, Nelly. Yo no Elisa. sabía nada. Yo no, hablando, por ejemplo, no solamente de Elisa, porque el género de Elisa se conocía muy bien, porque Ah, eso es sí. pop, y yo siempre he sido experto en pop. Yo siempre he sido pero y me declaro un músico pop, ¿entiendes? Un productor pop y un tecladista de pop, porque ese ha sido siempre donde yo me he movido con más facilidad. Pero, por ejemplo, en el caso que te nombré hace rato, el disco de Cecilia Todd, yo no tenía experiencia tampoco en música venezolana. Yo Ah, no, nada, yo había oído muy poca música venezolana,
no sabía lo que era un merengue, merengue venezolano, no sabía si era en 5, era en 6, o era, bueno, unos lo hacen en 5 por 8, otros lo hacen en 6 por 8, otros, total que bueno, pero me fui también puliendo e investigando cosas Te con documentaste. un buen amigo, sí, con un buen amigo que estuvo en la producción de ese disco también, que se llamaba Henry Martínez, que fue el que me Ah, dio los temas. ajá. Y yo le preguntaba a Henry cómo se hacían ciertas cosas dentro de la música venezolana, él me ayudó muchísimo. Pero fíjate, yo le di mi toque a ese disco y lo que yo pensé que se tenía que hacer con ese material que me dio Cecilia de tremendas canciones, porque ese disco tiene espectaculares canciones, la mayoría todas de Henry Martínez, que es uno de mis compositores favoritos en Venezuela. Hay dos compositores que yo amo y respeto muchísimo y son mis compositores favoritos aquí. Uno es Giordano, porque Ah, Giordano escribe canciones espectaculares, y el otro es Henry Martínez. Esos son mis dos compositores favoritos aquí en Venezuela. Entonces, he tenido la suerte de trabajar con los dos, pues, y cada vez que te dan una canción, es tú trabajas así con esa con una pasión, ese canción que te amor, qué motive, bueno. con una canción, Claro. claro, con ese amor que tú dices, yo no quiero, y pasas todo el día pegado a la Sí, computadora, a los teclados, o en el estudio, queriendo hacer sonar esa canción lo mejor posible, porque sabes que tienes una canción sota, ¿entiendes? En tus manos. Y eso es sí, importante. Las canciones, la canción es lo más importante de una producción, son las canciones. claro. Más nada, las Willy, y una canciones. pregunta. Sin canción buena, no hay producción buena. Ahorita que hablas de las canciones y tú también eres compositor o te vas más por el No, no, arreglo. yo me voy más por el arreglo. Ah, Siempre he ok. querido tener esa vena de componer, pero no se me ha dado, la verdad es que no se me ha Ah. dado, No, no bueno, se pero me ha ya es dado. bastante, ya yo No, creo que no, tienes bastante. Creo sí, que tienes bastante. sí, No, y te ha tocado trabajar no, con tremendos compositores, porque imagínate a Giordano. Ay, a mí me encanta él, yo lo admiro y desde jovencito, sí, no, demasiado, unas letras, la música, te lleva, bueno, al cielo. De verdad sí, que, señor. y con todo ese año que hiciste esas cuatro, oye, eso fue una experiencia de una inolvidable y aparte es una gran trayectoria artística, porque te abrió Sí, camino para... sí, claro. A partir Mira, de eso, Nelly, vinieron muchísimas cosas más. Vino de repente Menudo, un boom de ajá, Menudo que hubo aquí en Venezuela, y andaban buscando productores para Menudo, y me llamó el manager de Menudo, nos entrevistamos y total terminé haciendo discos para Menudo también. Vino fíjate. Willy Colón a hacer una producción que la producción la hizo Ezequiel Serrano, pero me llamó a mí para que coprodujera junto a él. Claro. Entonces logramos hacer ese trabajo para Willy Colón. Y así vinieron muchas cosas de Por eso es Carlos que Baez, después digo, vino infinidad de artistas que he trabajado, Pedro Castillo, bueno, muchísimos, no, y perdóneme si también se la me escapó cantidad, alguno. no, y la cantidad lo importante también ahí es que hay mucha variedad de género. Entonces, algo que el que no sabías mucho, te viste comprometido a meterte ahí de lleno y también aprender, o sea, aprendiste de todo, porque ya hoy en Claro, día claro. no te pueden engañar, no te Sí, no, pueden no, engañar. es así. Sí. Sí, es así. Mira, Es y así, hablando un es poco de la así. parte esa de en cuanto a la producción, ¿cómo ves tú la industria? O sea, ¿cómo ahorita puede un artista, pues, y también como productor y como músico, ¿no? Proyectarse, porque fíjate como era antes, esos tiempos de antes que habían esas grandes disqueras y sacabas tu CD, toda esa serie de cosas que tú conoces mejor que yo. Y hoy en día también tanta, que por una parte hay flexibilidad con las plataformas, pero también hay limitaciones, porque ya queda más como de parte del propio artista promocionarse. O sea, entonces es un poquito como más difícil. Háblanos un poco de esa parte en cuanto a la proyección musical del artista. ¿Cómo ves tú hoy en día en la actualidad con respecto a cómo era antes? Sí, bueno, yo te voy a ser sincero, yo extraño mucho las facilidades, obviamente,
tenemos las redes, tenemos los equipos, tenemos la inteligencia artificial, tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar. Pero yo lo que siento es que la cuestión se está como complicando. Aunque el artista diga, no, a mí no me hace falta una disquera para, para, para que me conozcan y para... Siempre la ayuda de la disquera siempre va a ser importante. Porque en realidad tú puedes sonar mucho en las redes ahorita y puedes estar... Pero si no viene una disquera importante y se fija en ti, ¿entiendes? Y es la que te da tiempo ponerte donde te tiene que poner, no pasa nada. Ha cambiado, obviamente ha cambiado mucho la cuestión de la producción musical hoy con lo que era antes y la proyección de un artista de lo que era antes Ajá. a lo que es hoy en día. Repito, la gente piensa que es mucho más fácil hoy en día. Sí, tienes cosas que te ayudan y cosas que te ayudan a hacerlo mejor, no solamente más fácil, cosas que te ayudan a hacerlo mejor también. Pero según lo que yo estoy viendo últimamente, hay mucha más exposición. Ahorita son millones de canciones que lanza la gente a diario en Spotify, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces la competencia es bravísima, la competencia que tú tienes. Todos los días, Nelly, no sé cuál es la cifra exacta, pero ponle tú 1 millón, ponle tú que es 1 millón de canciones diarias que entran a Spotify. ¿Entiendes? Entonces, obviamente es mucho más que eso. Pero imagínate la competencia que tú tienes hoy en día, que tú llegues y hagas tu tema y logres mezclar bien, y logras una buena producción y creas mucho en eso y cuando lo lanzas te ves contra aquella marea de Sí. otras producciones y otras, ¿me entiendes? A esa competencia tan fiera con la que te consigues. Entonces yo veo que eso es hasta, no sé, hasta cierto punto veo que dificulta las cosas, ¿no? Hoy hay una Para sobreexposición darse a de conocer, yo creo artistas. que es muy difícil para darse a conocer, ¿verdad? Muy difícil. Sí, hay exposición, ya, hay una sobreexposición de artistas, hay una sobreexposición también de canciones, hay una sobreexposición de todo. Eh, y entonces eso es lo que yo veo difícil. A pesar de que que te dicen de que tú mismo puedes hacer tu carátula, tú mismo puedes hacer tu Ajá. producción, tú mismo puedes hacer tu cosa, tú mismo puedes agarrar tu distribuidora y poner tu tema sonar en tal cosa. Yo veo que eso es como muy complicado, ¿entiendes? Para mí todavía lo es complicado, pero claro, hay generaciones nuevas que eso es lo que ellos conocen y ellos se mueven como peces en el agua dentro de eso. Entonces, pero aún así, cuando quieres lograr el éxito de verdad, si no tienes a ese de la disquera, es la que te va a dar la exposición, es la que te va a dar los medios económicos de la exposición de verdad, eh, es Y yo difícil hoy creo en día, también, Willy, que es difícil. Yo lo veo de esa forma. en la parte económica me parece que ahora con ¿Sí? este sistema de que todo lo hace la gente por su cuenta y tal, como que Aló, no se le ya ve va, el que se me... fruto, no se le ve como la ganancia. O sea, el artista, para ver la ganancia, me imagino que será en vivo, pero ya por las ventas, por ventas o porque la gente quiera comprar, como todo se adquiere tan fácil, no es como antes. Entonces, ¿cómo un artista va a vivir de eso? Será dando show, pero no por su música que publica por las redes y las plataformas. Sí, es difícil, es difícil. Hoy en día es por la sobreexposición de música que tenemos. ¿Entiendes? Exacto. Una sobreexposición de artistas. Hoy también la facilidad que dan las redes es que todo el mundo quiere cantar, todo el mundo quiere tocar un instrumento, todo el mundo quiere ser productor, porque esa es una palabrita que ahora todo el mundo usa, que Sí. antes era difícil encontrarla y usarla.
pero Sí. hoy en día todo el mundo es productor, entonces todo el mundo quiere ser productor, entonces las redes y los equipos de música y los equipos de grabación te dan mucha facilidad de que tú mismo hagas cosas.